Estimados estudiantes, buenas tardes. Esperando se encuentren muy bien. Muchos éxitos en sus labores. Voy a subir la clase del nuevo tema de la semana 16. Vamos a ver lo que es el pasado simple con lo que son verbos regulares y verbos irregulares. Voy a dar una breve explicación de lo que es el pasado, su estructura. Cualquier cosa ustedes que me lo hagan saber. Ustedes saben, tienen un poquito que educarse más en su casa. Les voy a dejar aquí cómo vamos a manejar el pasado simple. Como su palabra lo dice, pasado simple, es las acciones que ya fueron, que ya no se volverán a repetir. Por ejemplo, ustedes ven en este momento, en el primer gráfico, tenemos los tres tiempos, pasado, presente, futuro, ¿sí? Entonces, en este tipo de pasados, lo que es el pasado dentro del inglés, podemos utilizarlo con el verbo to be y verbos regulares y verbos irregulares. Ya vamos a ver cómo vamos a diferenciar cada uno de ellos. Dice, when do we use simple past tense? We use the past simple tense when we talk about complete actions in the past. For example, I washed my car yesterday. Dentro de lo que es el pasado simple, como le comentaba, vamos a hacer el estudio eh, con verbos regulares o irregulares. ¿Cómo voy a reconocer los verbos regulares o los irregulares? En inglés nosotros llamamos irregular verbs. También tenemos lo que son los regular verbs. Dentro de los irregular verbs, nosotros tenemos, por ejemplo, el verbo be, que es el verbo to be. Este está en presente. ¿Cuál es el pasado del verbo be? El verbo was, were. El pasado participio sería el verbo been. Voy a coger otro verbo, por ejemplo, el verbo run, que significa correr. El pasado es ran y el pasado participio run. ¿Por qué llamo verbos irregulares? Llamo verbos irregulares porque su forma de escritura cambia. ¿Sí ven? No es la misma. Mientras que en los verbos regulares, por ejemplo, el verbo play. El pasado de play es played, con ed, ¿ya? Y el pasado participio es played. Voy a coger otro verbo, el verbo study. El pasado del verbo study es studied. El pasado participio lo mismo. Entonces, todos los verbos regulares, por lo general, en el pasado van a terminar con lo siguiente. Le voy a poner con otro color para que usted lo pueda identificar. Van a terminar con D, con ED o con IED. Sí, siempre, 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 siempre. Van a tener la terminación aquí. Siempre, siempre van a tener este tipo de terminación. Ahora, dentro de los verbos irregulares siempre va a cambiar su forma. Por ejemplo, voy a poner una oración de la siguiente manera. Por ejemplo, Mary study English in the university. Sorry. Cuando esta oración, la que acabo de escribir, estamos hablando en presente simple. Ahora, ¿cómo hago esta oración en pasado? Estas verán presente simple. Ya vimos lo que era presente simple. ¿Por qué ponía IES? Porque estoy hablando en tercera persona. A esta misma oración le voy a escribir en pasado simple. Entonces, le voy a poner con otro color para que usted lo pueda diferenciar. Y digo, Mary studied English
the university. Aquí solo lo que va a cambiar es el verbo. El verbo está aquí presente, pasado. Presente, pasado. Voy a poner otra oración utilizando un verbo irregular. Por ejemplo, voy a decir Michael ran 100 kilometers. ¿Ya? Michael ran 100 kilometers. Si yo pongo esta oración en presente simple, no se olvide poner siempre la S porque estoy hablando en tercera persona. Ahora, esta misma oración le voy a escribir en pasado simple. Michael ran 100 kilometers. Nuevamente, ¿qué estoy cambiando? Estoy cambiando el verbo en pasado, ¿sí? Para que le tengan en cuenta eso. Presente los que están en rojo, pasado los que están en verde. Ahora, como ya vimos lo que está en rojo, vamos a ver todo lo que está en verde en este momento. Todo lo que tenga que ver el pasado con verbos regulares y con verbos irregulares. No se olvide, ¿cuándo llamo verbos irregulares? Cuando cambia su forma en la escritura. Y verbos regulares se mantienen en su forma, pero a sus terminaciones de los verbos siempre vamos a añadir de, ed y ed. Por ejemplo, en plate añado ed. En study, ¿qué voy a hacer? Voy a añadir ied. Quito la y añado ied. Entonces, yo les voy a solicitar a cada uno de ustedes a que se consigan una lista de verbos regulares y verbos irregulares para esta clase, para que podamos hacer los próximos trabajos que vamos a necesitar, porque vamos a empezar a hacer un poquito de writing. Entonces usted necesita escribir oraciones en pasado. Vamos en una lista de verbos, ustedes van a encontrar 3 filas, la primera, la segunda y la tercera. Cuando vayamos a ver pasado, vamos a utilizar solo la segunda fila, es decir, lo que le voy a poner ahorita con un color rojo. Segunda fila, esta de aquí. Sí, vamos a utilizar la segunda fila de los verbos regulares y la segunda de los irregulares. Sí, esta fila, porque la primera ya vimos en lo que era presente simple. Entonces, espero que hasta aquí esté claro el tema. Voy a continuar con la clase. ¿Ya? Aquí tengo, les voy a presentar lo que es la estructura para hacer una oración en pasado. Cuando hacemos una oración afirmativa, siempre vamos a necesitar un subject. Subject, ustedes ya saben que es el sujeto. Tenemos un verbo también, un verbo in past tense, un verbo en pasado. Sí, un verbo en pasado. Y también un complemento. O en español nosotros también decimos predicado. Entonces, lo mismo que tenemos en español. Sujeto, verbo y complemento. O predicado. De esta manera vamos a empezar a escribir oraciones afirmativas. Por ejemplo, Tom visit us last week. I ran in the competition. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, está marcado con negrita el pasado de los verbos. Verbo regular, verbo irregular. Ahora, dentro del pasado simple, vamos nosotros a ver un auxiliar. En este caso vamos a ver el auxiliar did. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el auxiliar, el do y el das en presente simple? ¿Y cuándo utilizábamos el do y el das? El do y les hago acuerdo, el do y el das utilizábamos para oraciones negativas, para preguntas, nada más. Ahora, esto verán, esto era en presente simple. Cuidado, se vayan a confundir. Lo que ahorita acabo de escribir es solo un recuerdo de lo que utilizábamos en presente simple. Esto es presente. Tendrán esto en cuenta. Presente simple. ¿Ya? Ahora, para el pasado vamos a utilizar el auxiliar did. Did.
para todas las personas. ¿Por qué? Porque antes en el presente simple utilizábamos el das para terceras personas y el do para el resto de personas. ¿Se acuerdan? El das utilizábamos para he, she, it, nada más. Ahora el did voy a ocupar para todas las personas de los pronombres personales. Voy a ponerle, escribiendo entre paréntesis, todas las personas o todos los pronombres. En este caso sería I, you, he, she, it, we, you, they, para todos, absolutamente para todos. Ahora, ¿cuándo voy a ocupar el did? El did voy a ocupar para dos ocasiones. Voy a ocupar igualmente para oraciones negativas voy a ocupar para oraciones negativas y también voy a ocupar para preguntas. Cuidado, vayan a ocupar en oraciones afirmativas. No, solo vamos a ocupar para negativas y para preguntas el auxiliar did. ¿Sí? Ya no el do y el das, eso queda para el presente. Ahora el did vamos a utilizar para oraciones negativas. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la estructura, tenemos un subject, tenemos el did. En este caso, como es negativa, vamos a poner did not, que en contracción sería didn't. El verbo en su forma base, ya no en pasado. ¿Por qué? Porque ya tenemos la presencia del auxiliar. El auxiliar ya me muestra que la oración está en pasado. Y también un complemento. Vamos a ver la siguiente oración. Dice, Tom didn't visit us last week. Ustedes pueden ver acá arriba. El verbo está en pasado, pero acá ya no. Regresa el verbo en su forma normal. ¿Por qué? Porque ya está con el auxiliar did. Tendrán mucho eso en cuenta. El verbo está en pasado acá, pero acá regresa en su forma normal. En ambos. ¿Ven? El pasado de run es ran. Acá regresa a su primera fila de la lista de verbos. ¿Por qué? Porque este de aquí, este auxiliar que está aquí, ya me muestra que es pasado simple. ¿Sí? Entonces en eso tengamos mucho cuidado. Entonces ahora voy a ponerles un ejemplo. Voy a limpiar la pizarra y les voy a poner un ejemplo con la estructura que acabamos de ver en afirmativo. Primerito en afirmativo. Por ejemplo, voy a decir I write a letter for my mom. Yo escribo una carta para mi mamá. Esta oración de aquí está en presente simple. Ya vamos a irle cambiando en pasado. Esta de aquí está en presente simple. Ahora, esta misma oración yo le voy a escribir en pasado simple. ¿Cómo voy a hacer? Obviamente esta oración, si le pongo un más aquí, es porque estoy afirmando. Es una oración afirmativa, ¿sí? Le voy a poner en otro color para que vayamos distinguiendo. Voy a escribir una afirmativa en pasado simple. La misma oración. I wrote a letter for my mom. Esta oración de aquí ya está en pasado simple. Le he puesto un signo más para que usted le identifique que es una oración afirmativa. A esta misma oración yo le voy a escribir una negación. Voy a poner con otro color para que lo identifique nuevamente. Voy a decir lo siguiente. I didn't. Regresa, como le decía anteriormente, el verbo en su forma base. Sería write. Si ven, en la forma base del presente simple. I didn't write a letter for my mom. Yo no escribí una carta para mi mamá. Acá que decía, yo escribí una carta para mi mamá. Estoy afirmando algo que hice en pasado. Negando algo que no hice en el pasado. ¿Sí? Presente, pasado
Afirmativa, pasado, negativa. Voy a poner otra oración. En afirmativa, en pasado. Cooked food for the dinner. Yo cociné deliciosa comida para la merienda. Esto está en pasado simple, pero estoy afirmando. A esta misma oración voy a negarla. Negarla es que decir lo que no lo hice. Digo de la siguiente manera. I didn't. Regresa su verbo en la forma normal y que sería cook. I didn't cook delicious food for the dinner. Eso es todo lo que tenemos. Vamos a ver lo que son oraciones afirmativas y oraciones negativas. Para que ustedes lo puedan hacer, yo necesito que se descarguen una lista de verbos. De deber se van a descargar una lista de verbos regulares e irregulares. Lista de verbos regulares e irregulares. Vamos a escoger 6 verbos cualquiera. ¿Sí? Vamos a escoger 6 verbos. Vamos a formar oraciones. 6 oraciones. Vamos a escribir 6 oraciones en pasado simple. Oraciones. Le voy a poner entre paréntesis. Afirmativas. Y a las mismas 6 les vamos a negar. Esto lo vamos a hacer hasta la próxima semana. Más o menos unos 8 días para realizar esta actividad. Esto es más para que practiquemos en la casa, ¿sí? Vamos a subirlo a la plataforma para yo poderles revisar y ver cómo lo están haciendo. No es calificada esta actividad. De la próxima clase sí. Ya acabo, vamos a ver lo que son oraciones, las yes, no questions y las WH questions o informativas. Y de ahí sí les mandaré a hacer el trabajito. Entonces, para esto yo necesito que esté claro este tema, lo que son oraciones afirmativas y lo que son oraciones negativas. Yo les pido de favor que no copien del internet, sino lo hagan ustedes mismos para que quede más claro. Eso es toda la clase de hoy. Esperando que tengan una linda Navidad y un próspero año nuevo.